estamos, primero estábamos hablando de que el FODA significa fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Tenemos que identificar que el FODA tiene dos subgrupos, las fortalezas y las debilidades que son internas, fortalezas y debilidades que son internas. ¿Por qué Sí. internas? Porque son propias de la empresa. La empresa tiene fortalezas y ella las genera, y las debilidades también las genera ella, o sea, son los puntos fuertes y los puntos débiles internos de la organización. No, sí entendí. Lo que no entendí fueron las oportunidades. Las Las oportunidades, fortalezas y las debilidades sí lo entendí. ya. Yo cuando hablo de, ¿Oportunidades a qué se refiere? ya, cuando yo hablo de oportunidades son aquellas actividades que se pueden generar de acuerdo a mi capacidad. Por ejemplo, si yo tengo un alto presupuesto, porque eso es una debilidad, no tener presupuesto, pero sí tener presupuesto, ¿qué significa? Que voy a poder tener dinero, tener ¿cómo se llama? Capital de trabajo, liquidez, para, por ejemplo, poder tener una maquinaria que esté acorde a las necesidades del mercado, tener equipos de última tecnología, poder tener Insumos bodegas para también. almacenar y no tener que depender de los proveedores, poder tener una buena infraestructura. Otra fortaleza es poder tener el personal capacitado para poder manejar Pero las tecnologías, personal capacitado para poder entonces, enfrentar diferentes actividades como por ejemplo el conducir, el poder manejarse en el tema a lo mejor incluso dependiendo del tipo de organización, de idioma, esas son las oportunidades. profe, y en un análisis, ¿usted cómo diferencia la fortaleza de las oportunidades? Porque como lo explicó, son casi lo mismo. Por supuesto, lo que pasa es cuando tú haces un análisis, tú dices oportunidades. A ver, ¿qué oportunidades tengo yo si yo soy una empresa que tiene un tamaño, por ejemplo, como fortaleza? Mi fortaleza es que yo tengo un alto, eh, cuento con alta liquidez. ¿Qué significa pensemos, los socios aportaron inicialmente una gran cantidad de dinero cuando formaron esta sociedad? Entonces yo, como fortaleza, puedo decir que mi empresa tiene socios que aportaron eh, en los aportes de capital gran cantidad de dinero que me dejaron con una buena liquidez. ¿Qué oportunidades tengo yo frente a esta liquidez? Con esa liquidez, ¿qué oportunidades puedo tener en el Ah, ya. mercado? Puedo tener oportunidades de elegir, invierto en tecnología, invierto en una bodega. ¿Qué es más importante hoy día? Tecnología. Tecnología. Entonces, cuando tus oportunidades se generan también por tus fortalezas, pero también el Ah, mercado a ti ya. te entrega. Por ejemplo, la tecnología que hay hoy en día no es tuya, es una oportunidad que te da el mercado, porque tú no eres dueño de la tecnología. Tú te puedes comprar un No. computador, lo hablábamos recién, tu equipo puede ser una fortaleza, pero si el mercado actual no te genera ocupar al 100% ese recurso, se va a generar, en vez de una oportunidad, una amenaza. Pero si el mercado Ah, que actualmente está en Chile, por ejemplo, y nosotros podemos seguir trabajando con el 4G, y eso no significa que como oportunidad el mercado nos dice, ¿sabe qué? Tú como oportunidad puedes presentarte a diferentes seminarios que son en línea, puedes presentarte a capacitaciones, puedes generar, por ejemplo, alianzas estratégicas con otras empresas. Tu oportunidad es que existen entidades de gobierno que te van a entregar aportes a ti, como Cercotec, como la Corfo, como el FOSI. Esas son oportunidades que te entrega el mercado. Son externas, y en cambio, tus fortalezas son internas. Tu fortaleza es tener liquidez. Tu fortaleza es tener un buen equipo de trabajo. Tu fortaleza es tener un buen nombre como empresa. Y eso te entrega oportunidades en el mercado. Oportunidades de competir al mismo nivel, oportunidades de poder ampliarte, diversificarte. Esas son oportunidades. ¿Se nota un poco la diferencia ahora? sí, profe, sí, Profe, lo entendí. disculpe, Gracias. ¿Ya?
Disculpa, Patricio. Profe, disculpa, sería más o menos como así lo que entiendo, ¿no? Como por ejemplo, una empresa llega a un mercado donde, por decirlo así decirlo, a lo que pasó acá en Antofagasta, solo se explotaba el cobre, ¿verdad? Y en este momento, una época tan digital, donde se utiliza mucho ya las baterías de litio, llega y la empresa minera se adelantan a extraer litio. Entonces, es una fortaleza que tienen por innovar en este mercado y abarcan esa oportunidad, Exacto. ¿verdad? De estar como al top del consumo. Una vaina así, ¿o no? Exacto. Eso se llama diversificar. Por eso cuando tú tienes la oportunidad, tú tienes la fortaleza de tener la tecnología que tiene esa empresa, el tamaño, los recursos, ¿sí? Porque todo eso tiene pues, recursos Por financieros, supuesto. recursos de infraestructura, de maquinaria, de equipo. Por ejemplo, Sokimich tiene la oportunidad no solo, porque Sokimich, ¿a qué se dedicó hoy en día? Al litio. Al litio. Ellos llevan el monopolio con Albemarle, son los únicos que están extrayendo litio. Bueno, y la escondida, ¿qué es lo que hace? Se lleva todo. Entonces, como tienen la fortaleza de tener muchos recursos, fueron una de las primeras empresas privadas que ingresó al mercado, que modificó toda la estructura de vida de esta ciudad y del país, porque se vinieron a trabajar personas de la tercera, de la cuarta, de la sexta, de la séptima región, de la primera región. O sea, Antofagasta era una ciudad de población flotante. Entonces, esa fortaleza que ellos tuvieron, dijeron ya, como la oportunidad que tienen ellos, ¿cuál es la gran oportunidad que tuvieron acá? Una, que se llevan todo y pueden extraer minerales porque se llevan la tierra, ¿sí? La oportunidad de poder incluso manejar un poco acá el mercado en cuanto a si abren un proyecto o no lo abren de acuerdo a la cantidad de ganancia que les va a generar por el precio del cobre que existe, porque las leyes lo permiten. Oportunidad de poder ingresar a la sociedad, ya sea como una empresa que tiene una corporación, que esa corporación genera beneficios, por así decirlo, beneficios frente a entregar a instituciones que son organizaciones de tipo no lucrativa, como centros generales de padres, asociaciones de, no sé, deportivas, que lo hace participar en proyectos y esos proyectos les entrega capacitación y una cantidad de dinero. Entonces, todas esas oportunidades se le generaron a esta compañía de participar socialmente en nuestra ciudad, por así decirlo. Generar un entorno distinto. Hablábamos ayer, donde pasa la línea del tren aquí en la Covief, y como arriba está la población de La Escondida, el entorno que tiene ese sector de la ferrocarril no tiene nada que ver con el resto del entorno que tiene en todo el resto de Antofagasta, siendo que pasa por la circunvalación, siendo que pasa por la población Golf. Todo ese sector tiene un entorno muy distinto al que hay acá en la Covief. La Covief tiene pasto, tiene señalizaciones distintas, eh, no sé, pues tiene arbolito, tiene, casi se le hace un parque a la pasada del tren. Y eso no lo hizo Ferrocarril, lo hizo La Escondida. ¿Sí? Entonces, las oportunidades también que uno puede tener frente al mercado, si bien son externas, uno las va a aprovechar en la medida que uno tenga los recursos para aprovecharlas. ¿Se acuerda que yo ayer le decía cuáles son las oportunidades que tienen ustedes? Muchos tienen la oportunidad de estudiar. ¿Por qué? Porque hoy en día la universidad ofrece gratuidad. A lo mejor hace 5 años atrás o hace 8 años atrás no estudiaba la mitad de los chicos que estudian ahora, sobre todo las carreras técnicas, porque no existía la gratuidad y tenían que irse a otro instituto donde sí cobraran. Hoy en día el Estado te genera gratuidad y tú tienes la oportunidad de capacitarte, de profesionalizarte. ¿Sí? Este análisis se puede aplicar a empresas y a personas. Por ejemplo, en FODA personal, nosotros sabemos que uno puede decir lo que yo decía, soy puntual, responsable. Esas son fortalezas. Soy puntual, responsable, ordenada, no sé, preocupada de mi persona, por decir, para no decir limpia, qué sé yo, soy una persona que a lo mejor tiene una capacidad de poder memorizar muchas actividades. Debilidades, a lo mejor todo lo contrario, a lo mejor puede ser que soy una persona desorganizada en algunos momentos, nerviosa, ansiosa,
Y mis oportunidades, las que le decía recién, poder estudiar, ya que el Estado me genera, a lo mejor de acuerdo a mi vulnerabilidad en la ficha de protección social, puedo optar a una beca de un 100 hasta un 60%, puedo optar a un pase que es como para escolar, y así un montón de otras oportunidades que se me van generando. El poder profesionalizarme me va a dar oportunidades en el mercado para poder competir de igual o mejor forma con otras personas que estén postulando los mismos concursos que quiero postular yo. Y por supuesto, amenazas, siempre van a haber amenazas para las personas, que cada vez las personas se capaciten más, el desconocer las tecnologías es una gran amenaza hoy en día. Las personas que no se manejen las tecnologías definitivamente tienen que hacerlo porque es una amenaza muy grande, no van a poder ni trabajar, ni estudiar, ni realizar un montón de las actividades que están realizando. ¿Sí? Sí, profe. Acá dice, debilidades son aquellos factores internos que limitan la posibilidad de generar o descartarte de rendimiento frente a tus oportunidades. Lo que decía recién. Tus debilidades hacen que tú te descartes frente a oportunidades, porque si tú no tienes educación en la tecnología, aunque a ti te ofrezcan todo lo que está ahora, el Zoom, el Team, tú siempre dices, es que yo no me manejo, es que yo no puedo hacerlo. Incluso aunque tengas un computador, aunque tengas internet, no vas a poder manejarte las tecnologías. ¿Por qué? Porque esa es tu debilidad, no manejarte la tecnología. Entonces, esa debilidad te cierra esa oportunidad de aprendizaje. Fortalece aquellos factores internos en los que la empresa tiene una ventaja competitiva y que le permite sacar ventaja o mejor rendimiento frente a las oportunidades para superar las amenazas. Si yo tengo en la medida como persona o como empresa, tengo fortalezas que me van diferenciando del resto, voy a poder superar amenazas y generarme oportunidades. Porque esa diferenciación, esa potencialización de mis actividades, de todo lo que yo desarrollo, si yo lo voy potenciando cada vez más, voy creciendo, todo que significa que voy a superar cada vez más las amenazas que me puedan aparecer externas. Y voy a poder optar a tener mejores oportunidades de todo tipo. Y las amenazas al mismo tiempo son factores externos que están en el entorno, que son principalmente los competidores, cuando estamos hablando de la empresa, que pueden dificultar a la empresa o a la persona el alcanzar los objetivos propuestos. Y las oportunidades son aquellos factores externos también que pueden otorgar a la empresa o a la persona ventajas sobre otros. ¿Sí? Las principales ventajas que genera realizar un FODA es que va a facilitarme el análisis de la organización. ¿Qué quiere hacer esta organización? ¿Ya? De acuerdo a muchos marcos, ya sean legales, ya sean jurídicos, ya sean del tipo de instituciones como el Servicio de Impuesto Interno, el mismo sistema en la parte laboral, y todo el hacer el FODA no es algo que una pérdida de tiempo, todo lo contrario. Les decía yo, me va a permitir el no improvisar, el poder generar actividades claras, poder tener objetivos, metas para poder cumplir con la misión y la visión que ya van a estar establecidas. Ustedes siempre tienen que pensar que cuando uno tiene objetivos y no los concreta, son solamente sueños. El concretizar objetivos me lleva a una meta, a una misión como organización. Todas las organizaciones tienen que tener políticas. No hablo política como política de los presidentes, no, hablo como políticas como reglas. Y tienen que estar establecidas. ¿Sí? Después dice que facilita la realización de un diagnóstico para la construcción de estrategias que permiten monitorear el rumbo de la institución, identificar la posición actual y la capacidad de respuesta de nuestra institución, por supuesto. Cuando yo hago un diagnóstico, es la base, sé dónde estoy parado, por así decirlo. Es la base de mi organización. Y esto me va a permitir identificar cuáles son mis debilidades y cuáles son mis fortalezas.
Con eso voy a tener una capacidad de respuesta. Voy a decir, ¿cómo respondo frente a si tengo un solo proveedor? ¿Voy a tener un plan contingente? ¿Voy a usar un producto sustituto? ¿O simplemente voy a decir, le voy a decir a los clientes, voy a darle más tiempo? O sea, yo sé que puedo responderle en 2 días. No, voy a dejar 5 días de respuesta o voy a decir que en 5 días más llega el producto porque puede pasar que el camión se demore, que haya un mal tiempo, que haya un temporal, un terremoto o simplemente que el producto no llegue a puerto y llegue 2 días más. Entonces yo no puedo, entonces son actividades que uno va planificando de anterior. Si yo sé que el producto va a estar 2 días acá, no, démosle 5. Aparte que si tengo órdenes de trabajo, también tengo que dar más tiempo porque el tener muchas órdenes de trabajo va a ir retrasando y no voy a cumplir con el cliente. Preferible decirle la verdad en principio a tener un cliente enfadado que después no vuelve. Y me va también poder decir la congruencia entre la asignación de los recursos y el quehacer de la institución. Cuando yo hablo de congruencia, hablo de equivalencia. ¿Qué significa esto? Si yo tengo un peso, eso significa que tengo un peso para gastar. Y ese peso lo tengo que dividir a lo mejor en 4 departamentos. Entonces, a lo mejor cada departamento, de acuerdo a su jerarquía o a lo que realmente ellos requieran como requisito, a lo mejor uno va a necesitar 0,3 de ese peso, otro va a necesitar 0,2, otro 0,4 y otro 0,1. Y ahí voy a poder así distribuir ese peso. Ese peso llevémoslo a millones de pesos, a $1.000.000, como ustedes quieran hacerlo. Pero a eso se refiere la congruencia entre los recursos y el quehacer de la organización. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, profe. Ya. Cuando no entienda me tienen que decir. La matriz FODA, ¿cuáles son sus características? Cuando yo hablo de relatividad, es relativa, el diagnóstico lo realiza un grupo de personas. Y sobre los elementos que ellos han considerado clave. Entonces va a ser en relación a esos elementos. Lamentablemente, si no se consideran todos los elementos en el diagnóstico, van a quedar actividades no relacionadas a la organización que después nos van a jugar a lo mejor en contra. Por eso que es relativa a quién, a las personas que lo realizan y a las actividades que se consideraron. Relativa a ese departamento y en ese tiempo. ¿Sí? La matriz FODA no aporta criterios de decisión, sino que facilita la información para elaborar estrategias. Yo hago una matriz FODA y lo que yo digo es lo que realmente va a ocurrir. Tengo estas debilidades, tengo esta fortaleza, tengo estas oportunidades y tengo estas amenazas. De acuerdo, a lo mejor encontré 16 que están divididas entre fortaleza, oportunidad, debilidad y amenaza. Y eso me va a decir qué criterios, o sea, me va a decir cómo puedo yo elaborar estrategias para poder potenciar aún más mis fortalezas, aprovechar las oportunidades que me entrega el mercado, disminuir las amenazas y en alguna forma potenciar también mis debilidades, o sea, transformar mis debilidades o eliminarlas si es posible. Pero no me entrega criterios de decisión, o sea, no es que yo decida, yo digo, esto pasa, esto pasa, esto pasa y esto pasa. ¿Se entiende? Sí, sí. No es... Claro, esto me recuerda como el caso de Netflix y Starbucks, que Netflix se había asociado a ellos, pero Netflix le proponía que se actualizaran a usar el DVD. Y como Starbucks usaba el VHS, ellos pensaban que ese era el mambo con las cajitas y al final se invertían mucho dinero en una tecnología que no existía. Ellos decían que ese era el futuro y al final Netflix se separa, sigue solo y ahora Netflix una potencia y los Starbucks cerraron. Pero fue por eso, porque ellos como que analizaron, ¿verdad? A cabalidad el mercado, como usted dice, y tomaron una decisión importante que era o mantenerse ahí o independizarse y seguir trabajando lo que ellos creerían que efectivamente era el futuro de las películas, que ahora están en internet incluso. Ya no están Justamente, o sea, por ahí va, ¿no? Tú diagnosticaste, como tú lo dices, la empresa
que la gran oportunidad que existía en ese momento o a lo que se iba a llegar, si tú seguías, ya no iba a haber, no sé, si hablamos del DVD o hablamos del VHS, a nosotros para acá era, no sé, ¿cómo se llama? Tú diste un nombre que yo no lo ubicaba mucho, pero nosotros usábamos acá Betamax se decía, el ¿Ah? VHS. Claro, por eso digo, el VHS eran las El películas que beta, nosotros arrendábamos. O sea, sí, en los años era 90, en un cassette, ¿no? Gigante. exacto, en los años 90 estaba lleno de ¿cómo se llamaba este, oye, la tienda grande donde se arrendaba todo tipo de video? Starbucks. Blockbuster, es que ese es que tú hablas, Los Blockbuster. exacto, El Blockbuster, Blockbuster era, perdón, el otro yo no los lo ubicaba, Blockbuster. Blockbuster, ese, Sí, los Blockbuster. eso, los Y eso ya Blockbuster, cerraron, ya no por queda. supuesto, ¿te das cuenta? O sea, no sé, a lo mejor, ¿quién no dice? No tengo, tú me estás diciendo ahora, eh, muchas veces no analizan el mercado y se ven como una potencia y piensan que siempre van a ser esa misma potencia. Y quedan estáticos, siendo que el mercado no es estático. Y piensan que siempre van a tener esa Claro. posición. Eso significa que ese FODA era a lo mejor de los años 70 y no lo fueron actualizando de acuerdo a las nuevas amenazas que se iban generando y obviamente el mercado ya iba por una tecnología donde todo era digital. Hoy día, o sea, Netflix, imagínate, tú ves películas que no son las más actualizadas, pero son películas, ves todas las series que tú quieras ver y si tú pagas más, a lo mejor vas a tener el paquete más grande que va a poder incluso compartirlo con personas que localmente ni siquiera están en tu misma ubicación. Puede ser tu mamá, tu papá, que puede estar en una Y no ciudad. tanto eso, profe, Netflix ahora hace sus propias películas. Por O sea, ni supuesto, también siquiera ahora es como tiene, una competencia de Hollywood. Ahora hace sus justamente, propias películas, hace sus propias sus películas. propias series. Son fome Sí. y se desinflan como ellas solas, porque todavía no veo ninguna película en Netflix que tenga un inicio, un desarrollo, un clima y un final que sea así más o menos bueno. Siempre como que se desinflan al final. Les falta todavía. Así que, y yo he visto hartas, pero en general, Hay una muy buena, profe, después se la envío, la de un cerdito transgénico que supuestamente lo crean en Chile. Es buena esa miércoles, película. los chilenos estamos famosos. ¿Viste? Antes no parecíamos, pero Pero sí, profe, era más o menos sí. por ahí, ¿o no? Lo Porque que ellos pasa no es que, supieron analizar el mercado y creyeron que estaban en el apogeo porque exacto, habían porque blockbuster en en todos todas lados. partes del mundo. Pero por eso les digo, o sea, el generar un FODA no es algo estático, pero el FODA a ti no te da criterios de decisión, sino que el FODA te describe, es un diagnóstico. El diagnóstico lo que hace es como sacar una fotografía, es como la contabilidad saca una fotografía de lo que está pasando. Entonces, si a ti te dice, el diagnóstico te dice, mira, tú estás frente a este tipo de amenazas, pero tienes estas oportunidades, aprovéchalas. Pero no lo hicieron. Y al no hacerlos, se fueron. Para eso me refiero cuando el FODA no es que no es un criterio, no aporta criterio de decisión en el sentido que el FODA es un diagnóstico, es una foto como cuando tú vas al doctor y el doctor te dice, mira, te saqué la radiografía, te mandé a hacer el examen de sangre y tú tienes esta enfermedad. Perfecto. ¿Qué vas a hacer? Eso es el FODA. ¿Qué vas a hacer con esta enfermedad? Tienes toda esta gama que tú puedes hacer. Porque a lo mejor tu debilidad principal es que eres ansiosa. Entonces vas a tener que controlarte, vas a tener que ir a un psicólogo, vas a tener que hacer ejercicio de relajación, vas a tener que hacer ejercicio de control mental. Tú vas a tener que buscar qué hacer, pero el diagnóstico es el FODA y el diagnóstico te dice que frente a estos exámenes, ya sean de sangre, de radiografía, de un TAC, lo que sea, te salió este diagnóstico. Si el diagnóstico dice que es positivo, perfecto, tienes que seguir con la misma dieta. No, porque uno va aumentando en años. Lo que antes era bueno, si después te das dando cuenta cuando tienes 20, hasta los 20 todo es fantástico, de los 20 a los 30 ya empezás a sentirte que estás entrando en edad, y ya de los 30 a los 40 estás pisando y ya de ahí se te fue. Ahí tienes que empezar a cuidarte, lo que hacía antes ya no lo puedes hacer, pero eso en sí es un FODA, es un diagnóstico. Es lo que el doctor te dice cuando te hace sacar examen, te dice, este es tu diagnóstico. ¿Qué vas a hacer? Y es temporal porque es en ese momento.
Por eso hay que estar haciendo siempre FODA. El FODA hay que estarlo haciendo. Tú no puedes hacer un FODA y pensar que se te va a durar lo que le pasó a esta empresa, que te va a durar toda la vida. Por supuesto que no. La competencia aumenta totalmente, todos los días aumenta la competencia. Y ustedes lo pueden ver, donde hay un negocio que le va bien, se ponen en la misma cuadra o alrededor se ponen otros negocios. O sea, si ustedes se fijan, la farmacia en el Paseo Prat, ¿cuántas farmacias tienen que haber? ¿8? ¿9? ¿10? Muchas. Son muchas. Exacto. Porque es el paseo donde transita la mayor cantidad de gente. Ahora, ¿dónde siempre se ubican las farmacias? Ya sea en los supermercados, en el mall, pero ahí licitan el espacio. Lo arriendan. Estratégico. Claro, por supuesto que es estratégico. Lo arriendan de acuerdo, el mall va a decir, a lo mejor el Apumanque tiene este tipo de farmacia, el Plaza tiene esta otra farmacia. Lo mismo que pasa con las tiendas ancla. En las tiendas ancla, dependiendo del mall, si es del Plaza, a lo mejor va a estar el de nosotros, el Plaza. Claro, Sí, el Plaza, el de Mall nosotros, Plaza. que el Mall Plaza que tenemos acá en el centro, ¿cuáles son las tiendas anclas que siempre van a estar? Falabella, París. París. Y como está Falabella, ¿qué supermercado está? Totus, que son de la misma empresa. ¿Sí? Sí, profe. Y es parcial, porque tiene una visión particular de los aspectos más importantes. Y eso va a depender de las culturas que se generen en el país, de las actividades, del tamaño, de la demografía. Te dice qué población tienes tú, cuánta población tienes, cómo actúa esta población, incluso del clima. O sea, usted tiene que darse cuenta que lamentablemente los países a lo mejor más tropicales, en general, las personas son a lo mejor algo positivo es que son más alegres que los países fríos. Sí, por supuesto, si el carácter te lo forma el clima. O sea, si tú vives en un país donde tienes que andar, los malls como en Canadá son bajo tierra. ¿Por qué? Porque las ventiscas que se generan, la gente no puede ni siquiera caminar ni estacionar un vehículo afuera. Entonces todo se hace por debajo y obviamente tú sales de acuerdo a las necesidades que tienes nomás. Porque es tan inclemente el clima que no te permite ser muy sociable. Y tienes, gracias hijo, y tienes que aumentar en tecnología. ¿Por qué? Porque si ustedes creen que hay países que esto del teletrabajo es nuevo, hay muchos países donde el teletrabajo se aplica ya como una norma prácticamente. Claro, por ejemplo, India hace mucho teletrabajo para Microsoft, para Google. Muchos ingenieros de allá que hacen teletrabajo, pero hace rato. Hace rato. Yo hablo de Canadá porque tengo ejemplos ahí que son muy cercanos, donde se trabaja con puro teletrabajo. Porque hay semanas enteras en que la gente no puede salir de su casa. Y están acostumbrados a esa vida. Porque la nieve les llega hasta el cuello, entonces es imposible poder salir, y más que nieve son ventiscas, que es viento con nieve donde no puedes ni siquiera moverte. Te sube el cierre y te se quedan los dedos congelados pegados al cierre. Entonces las personas al final generan una tecnología para poder vivir en sus casas, poder trabajar desde sus casas y hacer todo. Entonces la cultura en general, los climas, la tecnología que tenga ese país, la cantidad de habitantes, que es demografía, también va a generar una característica de parcialidad. Porque, por supuesto, adaptado a ese clima, se realiza el FODA. Si tú vas a otro país, vas a tener que hacerlo de otra forma. Te cuento un ejemplo que a mí siempre me parece que mi esposo me dice, que cuando se hace la película de los cazafantasmas, toda la publicidad de nosotros, o sea, ese mono de malvadisco que sea, ustedes son muy jóvenes, pero no sé si vieron, que es como el Michelin. Sí, yo me... ¿Ya? Es blanco. La vi la película. Sí, es blanco. Y en Japón, blanco, ¿qué es lo que es? Sí. La muerte. Entonces no podían llegar con la misma publicidad a ese país. Tuvieron que hacer un FODA, un diagnóstico, principalmente para poder marketear esa película, porque Japón es una población importantísima en el mundo, que tiene una cantidad de recursos donde digamos, el cliente, el consumidor, es muy, muy demandante, exigente, pero tiene muchas lucas. Entonces, tú no puedes decir, ya no importa, a los japoneses no les vamos a transmitir la película, olvídalo.
tienes que hacerlo, pero tienes que crear estrategias distintas. Para poder hacer esas estrategias y generar nuevos objetivos, para poder llegar con publicidad, tienes que hacer un FODA. Y tú tienes que hacerlo de acuerdo particularmente a esa cultura. Por eso es parcial. ¿Sí? Claro, profe, por ejemplo, yo me veo también el caso de lo que hizo el supermercado Líder aquí en Antofagasta, porque una de las poblaciones, pues hablando de climas tropicales, de las más grandes que llegó acá primero fue la colombiana, ¿verdad? Bueno, ahora están los venezolanos también. Y yo vi que ellos fueron los primeros que metieron el tema de vender harina para arepas, la harina de maíz, la areparina. Era el primer supermercado, tenían esa exclusividad que uno iba para allá y encontraba ese producto que uno, pues yo también vengo de una tierra donde también hacemos arepas, entonces era como que uno sabía que en el Líder siempre iba a encontrar areparina. Entonces ahí como que ellos mantuvieron esa actualización en el mercado, ¿no? Ver que tiene una población que va a consumir ese producto y ser como los exclusivos en poder vendérsela. Por supuesto, imagínate la población. ¿Tú eres venezolano? Venezolano. Venezolano. Entonces, pero como bien lo dice, o sea, la población más fuerte que hay en día en Antofagasta es de la población colombiana, digamos por extranjero, y que llegaron, en el último censo eran más de 50.000 personas. 50.000 personas. Entonces, no considerar los gustos de extranjeros que a lo mejor ustedes, los venezolanos, los colombianos, para el chileno son similares, porque son cercanos. Ustedes tienen frontera donde pasan, es como nosotros la tenemos con los peruanos. Claro. Entonces deben tener muchos gustos similares, actividades similares. Y a pesar de que hablamos el lenguaje que es el castellano, tenemos muchas diferentes dialectos en algunas cosas. Pero bueno, obviamente no logramos entender. Pero ahí tú tienes una visión parcial, temporal, hay una iniciativa y hay una relatividad. ¿Cuál es? Atender a un grupo distinto del chileno, que son los extranjeros, principalmente colombianos, venezolanos, y que son más del tema del Caribe y que tienen otro tipo de alimentación. Y esta alimentación, poco a poco, y ya hoy en día, logró introducirse también como un tema de negocio. O sea, hoy en día, hace, no sé, pues hace 10, 15 años la comida peruana era como ir a un restaurante peruano, era como comer. Yo no sé si ustedes ya tienen así como el restaurante peruano, ¿tienen restaurantes colombianos y venezolanos exclusivos? Pregunto, ¿tú que sepas? Sí, ya hay restaurantes colombianos y también tenemos un restaurante venezolano en Maracaibo Café, por ejemplo, donde todos los venezolanos van para allá. Ya, ¿y es bueno? Bueno, me recuerdo mi tierra. Ahí venden, por ejemplo, no sé, el papelón, los pequeños. Son vainas que uno como que las come y se le baja la lágrima. Ah, Que pero recuerda. a eso me refiero, ¿viste? O sea, se tuvo que hacer primero por el tema del supermercado, lo que tú decías, empezó a vender alimentos que para nosotros no eran conocidos. Sí, alimentos que para nosotros no eran conocidos, y eso fue generando gustos distintos y fue abriendo un mercado. Y ese mercado generó empresas pequeñas de alimentación, a lo mejor también de vestimenta, que fueron, y esas empresas tuvieron que generar un diagnóstico para poder participar. ¿Sí? Sí, profe, se entiende. Cuando yo hago un análisis FODA, lo primero es que no hay ninguna receta que indique cómo hacerlo. No hay una forma correcta o una forma incorrecta. Muchas veces una de las actividades que uno hace es como una actividad de lluvia de ideas. O sea, pescamos un equipo de trabajo, a lo mejor nosotros mismos, los dueños de la organización, y decimos ya, perfecto, identifiquemos, tú identificas la fortaleza, tú las debilidades, tú las amenazas y tú las oportunidades que puede tener esta organización, nuestro proyecto. Y vamos a tener que confiar en la capacidad de observación que tiene cada una. Por supuesto, lo vamos a poder desarrollar, conversar, por eso la lluvia de ideas, y después vamos a formar al final el FODA. Esta decisión está permanentemente expuesta a cambios. No, recuerden, no es estático, es temporal, es del tiempo, el que yo lo hago. Y si yo veo que hay algo que no está resultando, tengo que
volver a generar un diagnóstico o tener una mejor tema de la información, una retroalimentación que permita darme cuenta de por qué no está funcionando esta actividad. Ahí, en esta lluvia de ideas, como ya lo dije antes de leerlo, me va a entregar un montón de información y me va a mostrar principalmente después propuestas que van a poder servir para formar este FODA. Acá dice, se recomienda pedirle al equipo de trabajo que haga una lista sobre los factores que puedan afectar el negocio, ya sean factores internos y externos, y este grupo, que va a estar subdividido por unidad o departamento o área de trabajo, va a confinar cada uno su propia lista. Yo me voy adelantando un poco a la lectura porque yo no leo. Obviamente son ideas que se me vienen de acuerdo al título, pero como yo lo hice, voy generando ideas. Entonces ustedes van a tener que darse cuenta que cuando yo hablo, después se van a la lectura, es prácticamente lo mismo. Soy un poco más desordenada, sí. Este es un ejemplo, no es nada del otro mundo, de análisis del FODA, que son amenazas, fortalezas, son oportunidades, son debilidades. Vuelve a describir qué es lo que son las amenazas, qué es lo que son las fortalezas. Lo puse más que todo para que ustedes tengan en forma clara otro tipo de ejemplo frente a qué tipo de amenazas podemos tener como organización, qué fortalezas, qué oportunidades y qué debilidades. De verdad que yo, no sé si estoy piti, pero no veo las letras. Creo que ahí. Sí, está muy pequeñita, ¿Cierto? profe. Está muy chiquita, Ahí sí, no se alcanzan a ver. Por ejemplo, en amenazas podemos tener conflictos gremiales, regulaciones desfavorables y cambio en la legislación. ¿Se entendió por qué son amenazas los conflictos gremiales, las regulaciones que nos pueden desfavorecer y los cambios en la legislación? ¿Se entendió o no? Porque son palabras medias complicadas. Yo no lo entendí. Yo tampoco. Ya. Cuando nosotros vamos a hacer la negociación, una negociación colectiva, y vamos a tener un bono de término de conflicto. ¿No es una amenaza gremial eso? Porque si ese gremio, ¿cómo se llaman los? Ay, se me Arma olvidó. un sindicato. Los sindicatos no se El ponen de acuerdo sindicato se con va los contra la empresarios, empresa, pueden paralizar la se empresa. van a huelga. Exacto. Mm. Entonces, cuando Lo que nosotros tenemos pasa mucho con conflictos la gremiales, escondida, cuando no están de acuerdo con el bono. pero si eso pasa con Escondida, pasa con Saldívar, pasa con Codelco, pasa con un montón de empresas. Lo que pasa es que como nosotros somos ligados a la minera y todos de alguna forma tenemos a alguien relacionado con la minería, nos podemos dar cuenta de cómo los gremios, pero si en el estatuto ya más público, los gremios paralizan, o sea, cómo nos afectó a nosotros la paralización del registro civil. ¿Cuántos meses estuvo el registro civil paralizado donde no podíamos más que sacar carnet y cosas así? Ustedes, los extranjeros, que tenían que ver el tema de su pasaporte. Ah, claro, por supuesto, profe. No, yo lo decía por el tema financiero, porque al pararse la minera, la huelga de los trabajadores, el per cápita de Antofagasta, pues va para abajo. No, de Antofagasta, no, de Prácticamente Chile. la minera es la Porque, que está todo. o sea, No, sí, o sea, en imagínate lo que total, pero o sea, significa, digo que Antofagasta es el que primero esté afectado. la minería de cualquier empresa grande paralizada 5 días que no exista producción, cuando ahí se trabaja producción 24 horas. Porque por algo hay 2 turnos, 3 turnos que funcionan. Por supuesto. Entonces, cuando yo hablo de conflictos gremiales, implica eso, implica que un gremio, el del transporte también puede ser, se paraliza porque no hay acuerdos, va a ser una amenaza evidente, o sea, inminente frente a los recursos de esa organización, frente a los recursos del país. O sea, ¿cuánto costó que en Antofagasta hicieran ¿cómo se llama lo que estamos haciendo ahora? El tema de La cuarentena. la cuarentena total. ¿Y por qué pasaba? ¿Por qué no querían hacer cuarentena total en Antofagasta? La minera. Por las mineras, por supuesto. Si eso era todo. Es tanto el peso acá de que quién entra, quién sale, que los turnos, que al final hoy día la página de los carabineros está colapsada y se cayó porque fueron tantos los requerimientos de permiso que no dio abasto.
Pero por supuesto que sí, pues si eso es conflictos gremiales. Ahora, cuando nosotros hablamos de regulaciones que que sean desfavorables, es que, por ejemplo, no sé, pues existe una ley donde se le va a cobrar a la empresa minera no el 27% que pagan todas las empresas nacionales, sino que se le van a cobrar el 50% ahora de tributo. ¿Usted sabe cuántas empresas mineras no hubiesen llegado a Chile si la reglamentación para los extranjeros fuera distinta que para los nacionales? Porque la regulación sería desfavorable para ellos, para cualquier Sí. empresa. Claro, profe. Eso es, Por una regulación fue la guerra del Pacífico, porque estaban cobrando más impuestos a la salitrera a la inglesa. salitrera. Y por eso fue Ahí la guerra. empezó la vaina. ¿Sí? Y acuérdense que la ocupación acá en Antofagasta fue pacífica, porque si bien Antofagasta era territorio boliviano, la mayoría, un 80% de la población era chilena. Y fue por el tema del famoso salitre y también, pero por el guano también. Claro, ahí fue por la legislación, el tema Por de la la legislación. legislación. Exacto. Cambiaron el acuerdo, el contrato. Y eso es por una regulación desfavorable. Y el cambio de legislación puede ser, por ejemplo, que a mí como empresa implique que ahora que yo quiero poner una panadería, no solamente tengo que tener la cocina bien implementada con extractor de aire, con cerámica, sino que además de eso tengo que tener 2 duchas con baño, tengo que tener lavamanos, tengo que tener una entrada distinta. Entonces yo, churra, me cambió toda la legislación, no me va a favorecer y es una amenaza para mí como empresa porque tengo que hacer un montón de inversiones para cambiar porque yo definitivamente no tenía previsto este tipo de gasto. Eso es un cambio en la legislación. Un cambio en la legislación es que, por ejemplo, ahora ya no es el 10% que te retiran cuando tú entregas boleta en horario, sino que el 10,75%. Y va a ser un aumento gradual hasta llegar al 17%. El 10% para el fondo de AFP y el 7% para lo que es salud. ¿Se entendió ahora? Sí. Ya. Claro, igual entiendo también esa, como cuando hicieron el cambio de la pensión que era, se me olvidó el nombre, cuando era el antiguo sistema de pensiones, a como pasó luego la AFP, ¿no? Exacto, era el fondo solidario que había antes, El que era el fondo solidario. seguro social que se le llamaba, y después en el año 82 pasa a ser administración de fondo de pensiones. Y luego llega en el 2000 para acá la crisis que genera la AFP cuando invirtieron mal, ¿verdad? Y luego hicieron ese cambio ahí y todo el mundo salió ahí perdiendo, algunas empresas se fueron en quiebra. Lo que pasa es que en la AFP, usted sabe que ocupa nuestros dineros, porque son todos los que tenemos fondos, tenemos el dinero puesto en la AFP para poder ir a la bolsa. Si la bolsa cae, esas pérdidas debería asumir en la AFP. Está hablando de la empresa que es AFP, no sé si es Capital, la que hay hoy en día, porque antes existía Provida, que son súper antiguas y ya no existen. Se supone que inicialmente esas pérdidas las asumía la empresa que tenía el fondo de pensión. En cambio, después de la ley, en el año, no me acuerdo, pero fue en el gobierno del presidente Lago, esas pérdidas se transfieren ¿a quién? A las personas que son, Al usuario. a las personas que depositan un resto de su sueldo ahí, pues el usuario del fondo de pensión. Nos traspasan a nosotros las pérdidas. Bueno, y ahí están los otros ejemplos. Como fortaleza dice un buen ambiente laboral, productividad, en la que dice en la gestión y conocimiento del mercado. ¿Sí? Oportunidades, tenemos regulaciones favorables, compensaciones y mercado, compensaciones débiles. Entonces, cuando yo hablo de por qué es una oportunidad tener compensación débil, porque si la compensación del resto del mercado, ¿qué quiere hablar de compensación débil? Que el resto del mercado le paga mal a sus trabajadores, yo voy a ingresar con un sueldo un poco mayor y voy a tener, a lo mejor voy a poder captar mejor personal, más capacitado. Porque si hoy en día, por ejemplo, todos le están pagando 500.000 pesos a un ingeniero comercial y yo pongo una empresa y yo ofrezco 700.000 pesos, yo voy a poder escoger qué ingeniero comercial quiero. A eso se refiere con compensaciones débiles. ¿Sí? Y Sí, profe. vamos a continuar
vamos a terminar, si es que vamos a continuar mañana con esta clase para poder terminar lo que es el FODA. Voy a terminar lo que es el FODA, voy a entregar el caso que tienen que realizar y el FODA y la carta GAN, que mañana la voy a pasar, y lo que ya pasamos estarían en la próxima prueba del próximo día, no sé si es viernes o sábado. Ahí usted tiene que después soplarme, si ven, ahí nos ponemos de acuerdo. ¿Les parece? Sí. ¿Sí? Profe, entonces una consulta. Ahora Dígame nos todas. dejaría una actividad para realizar. Mañana les voy a dar la tarea para realizar, que va a ser un ¿Y esa caso se entrega cuándo? el próximo domingo. Ah, ok, Se va a perfecto. entregar un caso, mañana lo voy a subir, el caso, lo voy a explicar y lo voy a subir a la plataforma y van a ser 3 empresas distintas, si no me equivoco. Y cada uno, ahí yo por lista voy a decir, estas personas realizan este FODA de esta empresa, estas personas de esta empresa y esta otra de esta empresa. Eso tiene que entregarse el domingo. El FODA, Perfecto. la carta GAN y los conceptos básicos de la administración es lo que estaría entrando en la primera prueba de administración, que es la próxima semana, que es el día, si no me equivoco, el día viernes o el día sábado. ¿Ya? Profe, y lo de la carta GAN, eso fue lo que vimos en la clase pasada, ¿o no? No, no hemos visto la carta GAN. Yo les Ya. dije así a grandes rasgos qué es lo que era la carta GAN, pero yo tengo un PowerPoint Sí. también para la carta GAN, que es cortito Ya, porque la carta GAN es perfecto. como simple. Y después vamos a hacer Ya, una tarea de la perfecto. carta GAN también. ¿Ya? Sí, porque es que yo anoté por acá carta GAN, concepto básico de administración, que fue lo que vimos, pero pensé que era que lo habíamos visto, pero ya. No, No, lo nombré. Cómo era, sí. era un tipo de herramienta que permitía administrar el tiempo, designar actividades y responsabilidades de esa actividad. ¿Sí? Sí, profe.